Tenemos con nosotros a doña Ruth Arroyo, que es abogada en ejercicio desde hace 20 años, especializada en la defensa del investigado en los procedimientos de violencia de género. Es un trabajo que ella ejerce por vocación, a tal punto que cuando se lo permiten el resto de sus obligaciones hace guardia como abogada de oficio de Madrid en el turno especial de los investigados por violencia de género. O sea que Ruth sabe bastante de este tema y sabe mucho también de los problemas que tienen los hombres con esta ley. De hecho, yo quiero ir con ella, quiero acompañarla a ver uno de estos juzgados que ella va porque, bueno, me parece que es interesante. Así que nada, Ruth Arroyo, muchas gracias y bueno, vamos un pelín retrasados, pero seremos bueno, breves. tú haz tu intervención que tengas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer que hayan contado conmigo para estas jornadas, pues realmente me parecen muy interesantes porque, como ha dicho Esperanza, yo trabajo desde hace 20 años en la defensa del investigado de violencia de género. Esperanza, perdón, Rocío, ha sido un lapsus. En la defensa del investigado de violencia de género aquí en España, prácticamente en Madrid, pero también ejerzo por toda España y me ha sorprendido, o bueno, no me ha sorprendido las similitudes que tenemos con lo que han contado nuestros compañeros de Argentina. Con esta ley, lo primero que encontramos, yo me dedico a los delitos contra la persona y la diferencia que tengo cuando voy a una comisaría a asistir a un investigado de violencia de género, a cuando voy a una comisaría a asistir a un investigado por unas lesiones, por un maltrato familiar, es a mí cuando llego allí, la policía me tiene que dar o me tiene que enseñar una copia del atestado para yo poderla ver, entrevistarme con la persona que está detenida y definir la línea de defensa, si va a declarar, si no va a declarar. Esto en violencia de género no existe. En violencia de género, cuando llegas a la comisaría y le dices que te muestren una copia del atestado, el agente que está instruyendo el expediente te cuenta qué es lo que ha sucedido, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, puede estar inventado o no, y para verlo tienes que esperar a que a esa persona la pongan a disposición judicial y ver el atestado en el juzgado. Una forma que hay de verlo es solicitando un habeas corpus, porque esto no tiene un amparo legal. Yo no sé realmente dónde procede esta orden, pero se repite en todas las comisarías. Traigo una reciente en la que mi representado, bueno, pues manifiesta su derecho de no declarar y quiere dejar constancia que no ha tenido acceso al atestado. Para verlo puedes solicitar otro procedimiento, que es el habeas corpus. ¿Qué problema tiene? Que este procedimiento es porque tú estás denunciando que tu detención es ilegal. Realmente yo sí considero que tu detención es ilegal desde el mismo momento en que no has podido ver de qué se te está acusando fehacientemente y de forma escrita. Pero la policía te traslada al juzgado que esté de guardia en ese momento, si es aquí en Madrid, en Plaza Castilla. Total, se resume en allí consigues ver el atestado, el juez que está de guardia muy pocas veces va a declarar que la detención es ilegal porque el simple hecho de que haya papeles, que después leeré un auto que se dictó en ese sentido, consideran que es suficiente como para que la detención continúe y lo que has conseguido es, pues con un poquito de suerte, en vez de dormir una noche en el calabozo, dormir 2. Con lo cual le recomiendas, pues mira, déjate que te pasen a disposición judicial cuanto antes, no declaras y cuando lleguemos allí y podamos ver el atestado, pues vemos si procede decir algo o no. ¿Otra situación que sucede? Pues igual, tú vas a la comisaría ahora mismo, denuncias unos hechos que te han sucedido hace un año, hace 20, la policía te toma nota, te da las buenas tardes y te vas a tu casa y ya lo mandará al juzgado. Bueno, pues cuando tú vas y dices que eres una señora, que tienes 20 años de matrimonio, que llevas sufriendo malos tratos desde hace 20 años, que has sido objeto de violaciones durante esos 20 años porque tus hijos inclusive han sido fruto de esas violaciones, y que tienes un hecho que hace 3 años una vez te dio un empujón del que, por supuesto, no tienes ni ningún parte médico, ni ningún informe, ni ningún testigo que lo pueda acreditar. Bueno, pues en vez de decirte buenas tardes, te dicen buenas tardes, pero automáticamente se va a la persona sobre la que ha recaído esa denuncia y se la detiene. Se la detiene y pasa
igualmente, 1 o 2 noches en la comisaría, que además, cuando suele ser venido de una denuncia falsa, suele ser un viernes. Suele ser un viernes porque se sabe que los viernes es más fácil que hasta el domingo no consigas salir. Son artimañas que ya se saben y que además las personas que van a denunciar a la comisaría, vaya por delante, que de carácter gratuito tienen derecho a que se les ponga un abogado de oficio inmediatamente que les asesore cómo tienen que hacer su denuncia. En este caso, la víctima. Cualquier otro justiciable que va a una comisaría no tiene derecho a un abogado de oficio para que le ilustre. Con lo cual, por una parte, no tienes acceso a las actuaciones y, por otra parte, la detención es segura. A continuación, he traído unas resoluciones dictadas por violencia de género, por juzgados de violencia de género, porque yo no quiero hablar de mi opinión. Yo lo que estoy hablando es de lo que yo me encuentro en los juzgados. Yo soy mujer, yo creo en la igualdad, soy una persona autosuficiente, independiente, tengo a mi alrededor mujeres maravillosas, tengo hombres maravillosos. Entonces, lo que estoy diciendo, por eso lo traigo, es lo que vemos en los juzgados. Y, por ejemplo, un procedimiento que se sobresee en el que el juez determina, pero este señor ya venía, para no variar, de 2 noches en el calabozo. Él había denunciado a su mujer porque había desaparecido con los niños. La mujer, cuando se entera que le ha denunciado, automáticamente se va y ella le denuncia. A ella la toman declaración en comisaría, pero la ponen en libertad. A él directamente le detienen. Entonces, el juzgado, que en Madrid, quiero decir que, por suerte, la mayoría de los juzgados, no voy a decir todos, ya empiezan a entender que aquí hay mucho chismorreo y mucha cosa que no cuadra, ya empiezan a darte archivos el primer día que vas o que le toman declaración a esa persona. Y entonces nos dice pues que hay un conflicto civil, que se vislumbra la separación, pendiente de regular las consecuencias de la misma, especialmente respecto a los hijos menores comunes. Nos encontramos con la ausencia de elemento periférico alguno que avale las supuestas humillaciones, amenazas e insultos que señala la denunciante, sin la menor concreción de en qué consistieron, ni de cómo y cuándo se pudieron producir, no refiriéndose a ellos en su declaración en el juzgado, en la que únicamente incide en las supuestas amenazas, añadiendo además una supuesta agresión física a la que no se había referido con anterioridad, sin apuntar la existencia de dato indiciario objetivo alguno que pudiera sustentarla. Es decir, esta señora había llegado, había contado una historia en la comisaría, una historia distinta en el juzgado. Bueno, pues él había estado 2 días detenido. Conseguimos el archivo, pero hay un problema. Y es que como esa señora tiene derecho a justicia gratuita, pues recurre este archivo. Y desde que recurre este archivo, pasamos a un problema mayor. ¿Y cuál es? Que es el tema de los niños que han tocado nuestros compañeros. Pues que el investigado por violencia de género no puede tener la custodia compartida de sus hijos o la custodia monoparental. Padres que se han hecho cargo de sus hijos siempre, que puedes demostrar que son las personas que se han encargado de llevarles del colegio, de traerles del colegio, que están involucrados en los médicos. Bueno, pues automáticamente, como esta señora recurre, esta señora que está diciendo ya a un juez que no hay por dónde coger el asunto, no puede tener esa custodia. Una situación que se produce a menudo es la petición de una orden de protección, una medida cautelar, que es lo que ha dicho el compañero, que se produce en Argentina. Aquí no se ventila en los días que le ha explicado. Aquí son 72 horas para tener una resolución. Cualquier persona que solicite una orden de protección, cualquier mujer, tiene derecho a que se tramite. ¿Qué supone eso? Supone que, además de pedir medidas penales, como es la orden de alejamiento, impedimento de comunicación, van a poder pedir medidas civiles. Medidas civiles que ya están coartadas, que, como he dicho, parten de no custodia compartida, no uso del domicilio familiar, una cosa que parece una tontería ya, pero es que una señora que no quiere moverse de su casa le es muy cómodo solicitar la custodia de sus hijos simplemente para asegurarse que va a tener un domicilio en el que residir de forma gratuita durante bastantes años. Suena un poco duro, no lo sé, pero yo creo que eso habría que limitarlo, que si esas ventajas las quitases supondría que no hubiese las mismas denuncias. Entonces, solicitan esta orden de protección. Si se les concede directamente, el señor tiene que ir a su casa, retirar sus cosas y empiezan a regir unas medidas civiles que en el proceso normal de familia, aunque pidas unas medidas cautelares, vas a tardar entre 3 o 4 meses mínimo para que te las otorguen, con lo cual en 72 horas tienes algo que, volvemos a insistir, te tardarías meses.
Y, además, lo normal es que va a suponer una restricción de derechos respecto de los menores, con independencia de la relación que esos menores tengan con su padre. Hay un artículo del Código Civil que dice que las visitas de los menores podrán ser suspendidas en caso de un procedimiento de violencia de género. Esta ley se aplicó, empezó en vigor en el año 2021. En el año 2021 raro era que consiguieses ir con un proceso de violencia de género en el que con una orden de protección automáticamente el juez no te solicitase la suspensión del régimen de visitas. Posteriormente, esto se llevó al Tribunal Constitucional y el Constitucional dijo que no, que el juez tiene discrecionalidad, que no lo tiene por qué aplicar de forma automática, y es cierto que ya, si consigues demostrar que el padre tiene una relación fluida con los niños, puedes conseguir que no se suspenda el régimen de visitas. Pero va a ser un régimen de visitas muy cercenado, posiblemente en un punto de encuentro, porque, claro, a esa señora ya no la puede ver. Necesitamos un organismo que intermedie y que haga la recogida y la entrega del niño, y pues en Madrid y realmente en el resto de ciudades de España pues tienen mucha lista de espera, con lo cual tardas muchísimo tiempo en que te den o en tener las primeras visitas con tus hijos. Curiosamente justiciable, el que está siendo investigado no puede solicitar medidas civiles con la misma prontitud. Él no puede llegar al juzgado de violencia de género y exponer, oiga, mire, yo soy denunciado, pero yo quiero ver a mis hijos desde ya. Él no tiene derecho. Si la mujer no lo ha solicitado, él tiene que seguir el cauce normal, presentar unas medidas cautelares, presentar una demanda de divorcio, pero por el cauce normal, sin esa prontitud que tienes con la violencia de género. Esto ha dado lugar a que se plantee el tema de la custodia especialmente ha dado lugar a que se plantee una cuestión nuevamente de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo mediante auto de 11 de enero del 2023, en el que solicita que no sea con carácter imperativo el que un investigado de violencia de género no pueda ostentar la custodia compartida de sus hijos. Esto viene porque en ocasiones hay familias en las que se está ejerciendo la custodia compartida, se interpone una denuncia de violencia de género y automáticamente o rigurosamente a ese señor hay que quitarle la custodia compartida. Entonces, lo que considera el Tribunal Supremo, que entendemos que es experto, es que no se está velando por el bienestar del menor, que realmente esto va en contra de sus intereses. Bueno, esta cuestión, como he dicho, se presentó el 11 de enero de 2023 y a día de hoy todavía no está resuelta. Yo entiendo que hay temas mucho más interesantes para resolver, pero yo, que me dedico a este asunto y que veo el dolor y la situación que pasan muchísimos padres, muchísimos abuelos, muchísimos tíos, desde aquí me gustaría pedir que, por favor, que le intenten dar un poquito de prioridad, que yo creo que 3 años son más que suficientes y que ya tengamos una resolución en la que nos digan que sí o que no, que sepamos a qué acogernos, porque yo planteo los recursos cuando me deniegan la custodia diciéndome que exclusivamente se me deniega, que el padre reúne todos los requisitos, pero que exclusivamente se me deniega porque estamos incursos en un procedimiento de violencia de género y mi recurso ya lo que hace es decir, oiga, yo pido la custodia compartida para si en el transcurso que se resuelve este recurso, que va a tardar su tiempo, tengo suerte y el Tribunal Constitucional resuelve esta cuestión y entonces tengo derecho a tener la custodia compartida con independencia de que este señor siga investigado en el proceso de violencia de género. Pero de momento todos me los fallan en contra porque como no os ha conseguido resolver, pues me los están fallando en contra. Traigo 2 informes psicosociales recientes, uno es del equipo psicosocial de Madrid, otro es de otra ciudad, que no voy a decir porque en este caso, en esa ciudad, solo hay un juzgado de violencia, con lo cual es determinar qué equipo psicosocial es. Y voy a ser ya solo muy breve, que en el ámbito de la violencia de género, porque están hechos en el ámbito de la violencia de género, las conclusiones a las que llegan después de hacer un análisis de la familia, un equipo psicosocial que lo que hace es un asistente social y un psicólogo evaluar a la mamá, al papá y a los hijos. Y las conclusiones es, por parte de uno, que se considera adecuado mantener los tiempos equitativos de estancia en ambos menores con sus progenitores, al no advertirse indicaciones significativas en ninguno de los miembros del grupo familiar que sugieran revertir esta fórmula de custodia y tras el tiempo transcurrido bajo esta opción de convivencia. Esto es el caso que os he contado, personas que vienen haciendo la custodia compartida y que se les quita ahora porque viene la violencia de género. Bueno, la sentencia de la jueza evidentemente es que no es posible porque está el proceso de violencia de género abierto. Y el otro, en el que los propios niños piden
encarecidamente que es que quieren estar con su padre, ambos progenitores cuentan con interés y capacidad suficiente para asumir los cuidados y atenciones de sus hijos, así como para mantener con los mismos una vinculación afectiva y estrecha. Se considera beneficioso para los menores mantener relación con ambos progenitores a fin de proporcionarles un sostén afectivo y emocional, así como de contribuir a su desarrollo personal y social. Pero a estos equipos psicosociales, por desgracia, nadie les hace caso. La ley dice que no es posible. ¿Estamos velando por el menor o no estamos velando por el menor? Y esto es lo que vemos todos los días y lo que en violencia de género se conocen como los divorcios penales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. La verdad es que es muy interesante escuchar qué es lo que pasa de verdad. Ya digo que yo quiero ir a un juzgado de esto, saber qué es lo que pasa, porque lo que está claro, con lo que hemos oído con nuestros invitados argentinos y nuestros invitados aquí españoles, es que esta ley no funciona. Está claro que no protege a las mujeres, despilfarra el dinero, no protege a los niños y vulnera los derechos de la mitad de la población, que son los hombres, y hay muchísimas personas que se ven perjudicadas por esta ley. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que suceda y estamos intentando hacer todo lo que podemos, que no es fácil, para que eso cambie. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que ha sido un placer escucharos.